Hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que va a encender el debate y la conversación entre todos ustedes, algo que ha estado resonando con fuerza en el universo del espectáculo turco y que sin duda ha capturado la atención de admiradores a nivel global. Vamos a desgranar las revelaciones de una de las actrices más queridas y carismáticas de Turquía, la deslumbrante Demet Özdemir, y lo que ha compartido sobre nada más y nada menos que el icónico Can Yaman. Sí, han escuchado bien. Prepárense para un viaje fascinante a través de detalles jugosos, reflexiones conmovedoras, y quién sabe, quizás alguna que otra sorpresa que nos dejará pensando. Si son devotos de la actuación turca, si aman las historias de amor que nos hacen soñar en la pantalla, o si simplemente disfrutan estar al tanto de las últimas primicias del corazón de las celebridades, este vídeo está hecho a su medida. Y antes de que nos zambullamos de cabeza en esta cautivadora narrativa, les extiendo una cordial invitación: si aún no lo han hecho, no duden en unirse a nuestra creciente familia. Suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ni una pizca de nuestro contenido. No olviden activar esa campanita para estar siempre a la vanguardia, recibiendo notificaciones de cada nuevo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar esta intrigante historia. La conexión que floreció entre Demet Özdemir y Can Yaman es un fenómeno que ha encandilado a miles de fans desde el momento en que compartieron protagonismo en la arrolladora serie Erkencikus, conocida afectuosamente como Pájaro Soñador, en innumerables países de habla hispana. Su química en pantalla era sencillamente hipnotizante, una fuerza palpable que parecía trascender la pantalla, alimentando un torrente incesante de rumores, especulaciones y fantasías sobre la naturaleza de su relación en la vida real. Y hoy, gracias a unas declaraciones recientes y muy esperadas de Demet a la prestigiosa revista Saran, tenemos la oportunidad de obtener una visión más clara y matizada de lo que realmente sucedió, o al menos, de cómo ella lo vivió y lo experimentó. Demet Özdemir se distingue por ser una personalidad con un notable sentido de la privacidad, una mujer que valora la discreción respecto a su esfera personal. Sin embargo, cuando decide abrirse y compartir sus pensamientos, lo hace con una franqueza desarmante y una sinceridad que conmueve. En esta reveladora entrevista, ha abordado con valentía y sin tapujos su relación tanto profesional como personal con Can Yaman, un tema que ha estado en el ojo del huracán mediático durante un largo periodo. Lo primero que captó mi atención, y estoy seguro de que también lo hará para ustedes, fue la manera en que Demet evoca el inicio de su colaboración. Ella recuerda con una ternura palpable el momento exacto en que comenzaron a trabajar juntos en Erkencikus. Según sus propias palabras, hubo una conexión instantánea, una especie de chispa eléctrica que se encendió desde el primer encuentro. Si bien esto no es un suceso inusual en el competitivo mundo de la actuación, donde los actores deben forjar una química creíble para dar vida a sus personajes de manera convincente, en el caso de Demet y Can, esa química fue excepcionalmente intensa y resonó de una manera verdaderamente especial con el público. Ella confiesa que se sintió increíblemente cómoda trabajando a su lado, describiendo a Can como un compañero atento, respetuoso y colaborativo, y que juntos lograron tejer esa magia única que catapultó la serie a un éxito rotundo e indiscutible. Pero la entrevista se adentra mucho más allá de una simple descripción de una relación profesional armoniosa. Demet se sumerge en la intrincada complejidad de las relaciones que, de forma inevitable, surgen en los sets de rodaje, especialmente cuando la línea entre la ficción y la realidad se vuelve peligrosamente difusa. Ella discute cómo la intensidad de las largas jornadas de grabación, las escenas cargadas de emoción y romance y la constante y a menudo invasiva exposición mediática pueden erosionar las froncones entre la vida profesional y la personal. Y es precisamente en este punto donde la figura de Can Yaman emerge como un elemento central en sus reflexiones. Demet no duda en admitir que hubo un periodo en el que su relación con Can se volvió excepcionalmente cercana, una amistad que trascendió los límites del ámbito puramente laboral. Se apoyaban mutuamente en los desafíos de la industria, compartían experiencias de vida y, según se desprende de sus emotivas palabras, existía una admiración mutua y un profundo respeto. Uno de los aspectos más reveladores y fascinantes que Demet comparte es su perspectiva sobre la implacable presión mediática. Ella explica con claridad que cuando dos actores con una química tan explosiva y protagonistas de una serie que goza de una popularidad masiva se convierten en el epicentro de la atención pública, la prensa y los fans a menudo tienden a construir narrativas que no siempre se alinean con la verdad de los hechos.
Demet es categórica al afirmar que si bien disfrutó enormemente de la energía vibrante y la atención que generaron juntos, también experimentó la ardua dificultad de mantener la privacidad, la objetividad y un sentido de normalidad en medio de tanto revuelo y escrutinio. Ella reconoce abiertamente que hubo momentos en los que la delgada línea entre la amistad y algo más llegó a volverse un tanto confusa, pero insiste firmemente en que, en última instancia, lo que prevaleció y se mantuvo inquebrantable fue el respeto mutuo y el profesionalismo. Además, Demet Özdemir aborda un tema de una delicadeza particular, la forma en que las relaciones personales pueden verse drásticamente afectadas por la omnipresente fama y la constante exposición pública. Ella comenta que en ocasiones, cuando las dinámicas se vuelven excesivamente intensas y complejas, se vuelve necesario dar un paso atrás prudente para salvaguardar la amistad y el respeto mutuo que tanto valora. Sin entrar en detalles explícitos o escandalosos sobre las circunstancias que llevaron al fin de su relación, ella deja entrever de manera elocuente que existieron motivos válidos y sólidos para que las cosas no evolucionaran más allá de una amistad profunda y significativa. Podríamos interpretar estas declaraciones como una manifestación de madurez emocional, una decisión consciente de priorizar su propio bienestar y la preservación de su vida privada por encima de las expectativas y la presión del público. Lo que Demet deja meridianamente claro en sus declaraciones es que Can Yaman es un profesional sumamente talentoso y una persona con la que compartió una conexión genuina y especial. No hay atisbos de resentimiento en sus palabras, sino más bien una reflexión honesta y madura sobre una etapa crucial de su carrera y de su vida. Ella se detiene a destacar la energía contagiosa de Can en el set, su carisma arrollador y su dedicación inquebrantable a su trabajo, cualidades que sin duda alguna jugaron un papel fundamental en el extraordinario éxito de Erkencikus. También es de vital importancia resaltar cómo Demet aborda la evolución personal de sus propias relaciones. Ella comparte reflexiones sobre cómo con el tiempo y la experiencia, ha aprendido a ser mucho más selectiva y discernidora con las personas a las que permite entrar en su vida, y cómo valora por encima de todo la autenticidad y la comprensión mutua. En sus propias palabras, la experiencia vivida junto a Can, a pesar de su intensidad y la vorágine mediática que la rodeó, le sirvió como un valioso aprendizaje. Le ayudó a comprender con mayor profundidad los entresijos de la industria del entretenimiento y a establecer límites saludables y necesarios para su propio bienestar. La entrevista también toca sutilmente la percepción pública que a menudo se tiene de Can Yaman, quien frecuentemente ha sido retratado en los medios como un galán conquistador y seductor. Demet, sin desmentir en absoluto su innegable carisma, parece querer ofrecer una imagen más matizada y completa de él, poniendo el acento en su profesionalismo y en la conexión genuina que compartieron en el set. Ella transmite la idea de que, más allá de las cámaras y de las glamurosas portadas de revistas, hay seres humanos con emociones complejas y experiencias únicas. Una de las frases que más resonó en mi interior, y que creo que resume una parte esencial de su mensaje, es cuando Demet habla sobre la importancia de la conexión real y cómo, en ocasiones, la intensidad de la ficción puede generar ilusiones fugaces. Ella parece otorgar un valor supremo a la autenticidad en las relaciones humanas, y lo que ella describe de su vínculo con Can suena a una amistad profundamente sincera y respetuosa, aunque quizás no haya llegado a materializarse en el romance apasionado que muchos admiradores anhelaban. En resumen, lo que Demet Özdemir nos revela sobre Can Yaman en su entrevista con Saran Magazine es un relato sincero, honesto y profundamente reflexivo. No hay revelaciones escandalosas o secretos inconfesables, sino más bien una mirada introspectiva y profunda a la dinámica de trabajar en pareja en una producción de gran éxito, la intrincada influencia de los medios de comunicación y la importancia fundamental de la amistad y el respeto mutuo. Ella nos presenta a un Can Yaman profesional, carismático y con quien compartió una conexión especial, y a ella misma, como una mujer inteligente, reservada pero transparente cuando se trata de compartir sus vivencias y aprendizajes. Es un recordatorio poderoso de que, detrás de los personajes cautivadores y las parejas de ficción que admiramos, existen personas reales con sus propias historias, sus propios sentimientos y sus propias complejidades. Y esto, mis queridos amigos, es lo que Demet Özdemir nos ha regalado en esta ocasión. Una ventana hacia una relación profesional que en ciertos momentos rozó lo personal, pero que en última instancia se cimentó sobre pilares de respeto inquebrantable y admiración mutua. Es verdaderamente fascinante observar cómo las figuras públicas navegan por estas aguas a menudo turbulentas de la fama, las relaciones interpersonales y la implacable presión mediática.
Demet ha demostrado una valentía notable al compartir sus reflexiones tan abiertamente, y creo firmemente que todos podemos extraer valiosas lecciones de su perspectiva sobre la autenticidad y la importancia crucial de cuidar y nutrir nuestras relaciones. Hemos llegado al final de este fascinante recorrido por las declaraciones de Demet Özdemir. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo lo he hecho al prepararlo y al compartirlo con ustedes. Hemos explorado los matices de su relación profesional y personal con Can Yaman, y hemos sido testigos de cómo la omnipresente fama puede ejercer una influencia significativa en las dinámicas interpersonales. Recuerden siempre que la vida de las celebridades es, en la mayoría de los casos, considerablemente más compleja y multifacética de lo que puede parecer desde la perspectiva del público. Ahora, me encantaría enormemente conocer sus pensamientos al respecto. ¿Les han sorprendido estas declaraciones? ¿Qué opinan sobre la presión mediática que recae sobre las relaciones de los famosos? Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo en la sección destinada a ellos. Me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes y generar debates enriquecedores. Y si este vídeo les ha gustado y lo han encontrado interesante, no olviden dedicarle un gran me gusta, esto nos ayuda enormemente a saber qué tipo de contenido disfrutan más. Compártanlo sin dudarlo con sus amigos, familiares y con todas aquellas personas que disfrutan y se interesan por el vibrante mundo del entretenimiento turco. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente comunidad, les extiendo una calurosa invitación para que se suscriban al canal y activen esa campanita para no perderse absolutamente nada de lo que preparamos. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más historias fascinantes y análisis cautivadores. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva.